Noticentro 1, CMI. ¿Qué pasará con el metro de Bogotá? Presidente insiste en línea subterránea por la Caracas. Obras iniciales se mantienen. ¿Cuándo arrancará el metro de Bogotá? Inicia audiencia contra expareja de la DJ Tres Palacios. Bloqueos en el Magdalena Medio afectan abastecimiento de combustibles y alimentos. Gobernador de Antioquia dice que bandas criminales en el departamento no tienen voluntad de paz. Detenidos por atentado contra intendente en Sevilla, Valle del Cauca. Senadores del Caribe ponen lupa a medidas del gobierno para atender emergencia por lluvias. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Sigue la controversia por el futuro del metro de Bogotá tras el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López. El mandatario insiste en una línea subterránea y se instalarán mesas técnicas y jurídicas. Diana Giraldo con el reporte. Diana, adelante. Hola Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Pues la única propuesta que quedó viva tras la reunión de ayer es la que le gusta al presidente Gustavo Petro y es subterranizar casi el 55% del trazado de la primera línea del metro, es decir, desde la carrera 50 con 1 de Mayo hasta la calle 72. ¿Pero eso qué significa en tiempo y en costos? Pues para responder esa pregunta nos acompaña a esta hora de la tarde el gerente del metro Leonidas Narváez. Bienvenido a Noticentro 1 CMI y expliquemos muy claramente, gerente, ¿eso va a enredar el metro de Bogotá? ¿Ya no se va a entregar en el 2028? Nosotros estamos continuando el contrato como está establecido y trabajando para terminar el metro en el 2028. La propuesta que salió de la mesa de trabajo ayer con el presidente es evaluar una alternativa 4, como lo acabas de mencionar, pero esa alternativa tiene un costo adicional al contrato que hoy tenemos de 15.3 billones de pesos. Y de acuerdo con las evaluaciones hechas por la empresa china, generaría un tiempo adicional de 6 años para terminar ese 55% que iría subterráneo, es decir, que en lugar de entrar en operación todo el metro del 2028, entraría en el 2034. Pero hoy, para tranquilidad de los bogotanos, la empresa Metro de Bogotá continúa ejecutando el contrato que está firmado y que actividades están previstas para ponerlo en operación en marzo de 2028. Gerente, ya sabemos que la propuesta del presidente va a ser sometida a una rigurosa evaluación por parte de 2 mesas de trabajo, pero precisemos qué porcentaje del metro de Bogotá ya se está ejecutando y de ese porcentaje qué se perdería o qué serviría para un eventual metro subterráneo. Nosotros del proyecto tenemos una ejecución del 18%. Esta es la suma de las actividades que el concesionario está haciendo en el patio taller, en la calle 72, en la avenida 68 con 1 de Mayo, más toda la actividad que la empresa Metro hace directamente con la compra de predios y el traslado de redes. Nosotros tenemos esa evaluación. ¿Cuánto se pueda perder? Está más concentrado en los predios que hemos comprado para la línea elevada que no puedan ser utilizados en la construcción del metro subterráneo. Pero como te digo, hoy nuestra evaluación es seguir ejecutando la primera línea del metro. Todos los días 4.200 personas nos levantamos a trabajar en el metro, en la primera línea como está contratada. Gerente, muchas gracias. Pues básicamente se perdería el predio o los predios mejor adquiridos en ese tramo desde la carrera 50 con 1 de Mayo hasta la calle 72 y también buena parte del traslado de las redes. Pero nosotros hemos preparado una nota de los pormenores de la reunión de ayer entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro. Los detalles a continuación. Tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López sobre el futuro del metro, se acordó establecer 2 mesas de trabajo para analizar la viabilidad de subterranizar un tramo de la primera línea. Las opciones sobre la mesa son 2. La primera y la sugerida por el consorcio chino consiste en extender el trazado desde la calle 72 a la calle 100, 3.9 kilómetros subterráneos con 3 estaciones. Es la más barata y la que no modifica el objeto del contrato. Esa opción la recomienda el concesionario por razones jurídicas, porque considera que no modifica el objeto del contrato,
y tiene menos riesgos jurídicos e institucionales. Pese a la recomendación del consorcio chino, el deseo del presidente es otro: soterrar casi el 60% del trazado inicial, es decir, desde la carrera 50 con primera hasta la calle 72, cuyo costo superaría los 11 billones de pesos. Una propuesta descartada por los chinos porque implicaría modificar el objeto del contrato y expondría a la ciudad a altísimos riesgos. El señor presidente solicitó 2 conceptos jurídicos, según los cuales sí se podría modificar el objeto del contrato. El análisis que hace el concesionario chino es que no se podría, o que sería muy riesgoso, modificar el objeto del contrato. ¿Pero quién asumiría el costo de una eventual modificación? El presidente ha ratificado su compromiso de que cueste 12 o cueste 15 billones adicionales, el gobierno nacional los pondría completos, si hay una viabilidad jurídica para la modificación. El Metro de Bogotá se contrató en el 2019, tiene una ejecución del 18%, el 95% de los predios ya están adquiridos, el 95% de las redes ya están trasladadas, el 65% de la adecuación del patio taller ya se realizó y el intercambiador de la calle 72 tiene un avance del 7%. El contrato de la primera línea del metro está vigente, 4.200 colombianos están trabajando en esa obra, en el patio taller, en la 72, comprando predios, trasladando redes. La promesa de la Alcaldía de Bogotá es entregar el metro en funcionamiento en el 2028. Con las modificaciones es incierta su fecha de entrega. Muy bien, de materializarse la propuesta que plantea el presidente Gustavo Petro, la primera línea quedaría con 11 kilómetros elevados y 13 kilómetros subterráneos y el costo adicional superaría los 15 billones de pesos. Es por lo pronto la información que registramos a esta hora de la tarde desde el norte de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Gracias, Diana. En una cadena de trinos, el presidente Gustavo Petro volvió a defender el metro subterráneo. Gerardo Aristizábal, ¿qué dijo el presidente? Hola Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI. Lo que manifiesta el presidente se da en razón a un comunicado público emitido por la Procuraduría General de la Nación que dice que podría haber un detrimento patrimonial en cambio si hay un trazado. Dice el comunicado de la Procuraduría: ese incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados, tal como lo estaba diciendo nuestra compañera Diana Giraldo hace unos minutos. El presidente, en respuesta a ese comunicado público de la Procuraduría General de la Nación, ha manifestado: ¿y por qué no hubo detrimento patrimonial cuando botaron más de 100.000 millones de pesos a la basura en los estudios del metro subterráneo? ¿Eso no era dinero del público? Pues es al contrario, recuperamos parte de esos estudios que son patrimonio económico de Bogotá. Y continuó el jefe de Estado, quien defiende que haya metro subterráneo. Se estudió un metro subterráneo en el 2014, recordemos que él era alcalde de la capital de la República en ese entonces, con 27 estaciones y 32 kilómetros que costaba 14 billones de la época, y hoy estamos en uno de 19 estaciones y 22 kilómetros que vale casi 40 billones de pesos, pero que aquí sí no hay detrimento patrimonial, y se quejó de que en su momento tuvo una oposición encabezada incluso por el presidente de la República de ese entonces. En otro trino dijo: digan la verdad, no investigarán el detrimento patrimonial a la nación por más de 20 billones al anular el mejor proyecto estudiado y a punto de construirse de Bogotá porque órganos de control y presidente y alcalde eran del mismo grupo político. Ahora nos toca pagar. Esa es la discusión, el debate que hay hoy en Colombia en relación con el querer del presidente Gustavo Petro de que el metro sea subterráneo, tal como lo discutió con la alcaldesa y su equipo de gobierno anoche en Palacio de Nariño, y la alcaldesa que dice que debería mantenerse el trazado como está de un metro elevado. Continúa usted, Bianca, con más noticias. Muchas gracias, Gerardo. Ante un juez es presentado la expareja de la DJ Valentina Tres Palacios, señalado de ser el responsable del crimen. César Melo, ya comenzó la audiencia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí en las instalaciones del búnker de la Fiscalía pasó detenida su primera noche John Poulos, el norteamericano capturado por presuntamente participar en el homicidio de Valentina Tres Palacios, la DJ que fue encontrada en una maleta dentro de un contenedor de basura en Bogotá. El hombre tendrá que responder en una audiencia ante un juez de control de garantías luego de que fuera detenido en Panamá y posteriormente traído al país en un operativo que fue adelantado por el propio director de la Policía Nacional.
Nacional. Pues este hombre tendrá que responder en una audiencia por 2 delitos, por el delito de homicidio agravado y posteriormente por el delito de ocultamiento de pruebas. La audiencia se adelantará esta tarde ante un juez de control de garantías y lo que hemos conocido es que la Fiscalía presentará varios videos en los que se ve cuando el hombre manipuló la maleta y posteriormente la sacó de un edificio para llevarla hasta el contenedor de basura donde fue encontrado el cadáver de la mujer. Recordemos entonces, la audiencia será adelantada esta tarde ante un juez de control de garantías en Bogotá. Esa es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. Ya fueron capturados 2 hombres en Sevilla, Valle del Cauca, por ser los presuntos responsables de atacar a un policía en el norte de ese departamento, así como de múltiples asaltos al transporte intermunicipal. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Quiénes son los detenidos? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Son alias El Zarco y alias El Flaco, de 33 y 36 años respectivamente. Ellos fueron capturados en el norte del Valle del Cauca, en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, cuando se desplazaban por el kilómetro 25 en la vía que comunica a La Paila con Armenia, en el departamento del Quindío. Ellos estarían relacionados con múltiples casos de hurto al transporte intermunicipal y a los vehículos particulares que se movilizaban por esta zona del departamento del Valle del Cauca, pero también están involucrados en el ataque a un uniformado de la policía del departamento del Valle, el intendente Eisenhower Montenegro, el pasado 28 de agosto del 2022, cuando realizaba operativos de control en el kilómetro 25, también en este mismo sector, en la vía que comunica La Paila con Armenia, en el departamento del Quindío. Ese uniformado recibió múltiples impactos de arma de fuego y estuvo varios meses en la unidad de cuidados intensivos. A estos 2 individuos les seguían la pista desde el 2007 por estar involucrados en casos de hurtos, homicidios, extorsiones, tráficos de estupefacientes y también de armas de fuego. Estos individuos ya permanecen en prisión. En otras noticias, esta vez en el municipio de Dagua, en su zona rural, fueron rescatados 2 hombres que estaban secuestrados por presuntos integrantes del ELN, que solicitaron a una empresa de Buenaventura un falso servicio de recolección de chatarra, y luego de llegar a esta zona en el municipio de Dagua, los detuvieron, los tenían retenidos y diciéndoles que se escapaban y atentarían contra su vida. También le exigían a la familia de las víctimas la suma de 30 millones de pesos para dejarlos en libertad. Los intimidaban constantemente y los parientes interpusieron la respectiva denuncia a la Armada Nacional, quien de inmediato desplegó un amplio operativo con el Gaula Militar, logrando su rescate sanos y salvos. Finalizamos con la propuesta que entregará en las próximas horas, o mejor antes del 8 de febrero, el gobierno del departamento del Valle al gobierno nacional y al ELN en la mesa de diálogo que se cumplirá en México, para que implementen estrategias que permitan regresar a las personas que forman parte de comunidades afroindígenas y campesinas y que han tenido que huir por los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales en las zonas del Bajo San Juan, en los ríos Naya, Cajambre, hacia otros destinos del departamento, puedan regresar a sus territorios. También que implementen la sustitución de cultivos ilícitos y que esto genere otro tipo de economías legales para las víctimas del conflicto armado. Es por ahora toda la información en Cali, Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Sebastián. Al regresar a Noticentro 1 CMI, gobernador de Antioquia denuncia aumento de secuestros y homicidios en la región. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Santander, el gremio avícola está lanzando una alerta por los bloqueos en el Magdalena Medio. No hay cómo llevar alimentos a las aves y esto podría aumentar el valor del pollo y el huevo. Natalia Ayala con la historia. Bianca, televidentes, ¿qué tal? Feliz tarde. Pues son bastantes las afectaciones que tiene el sector agrícola tras más de 18 días de bloqueo allí en la zona del Magdalena Medio debido a la protesta que adelantan ambientalistas y además comunidades de esta zona. Por eso a esta hora hablamos con Ricardo Rueda, él es el gerente de Delihuevo, una de las empresas que produce huevo en Santander. Gerente, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Y cuál es la afectación que están reportando ustedes por este paro? La afectación de la industria avícola es muy significativa toda vez que nosotros producimos alrededor entre el 20 y el 25% del alimento del huevo y el pollo que se consume en Colombia. Y en la medida en que no podemos traer la materia prima que viene de los puertos hacia el departamento de Santander o que está entrando a cuentagotas como está pasando en este momento, pues vamos a tener un desabastecimiento de materias primas que va a hacer por obligación
que el precio del pollo y del huevo en Colombia o en el departamento de Santander, que el que se consume en Cundinamarca, el que se consume en la costa, que sale de Santander, van a subir de precio. Una inminente subida de precio hacia zonas como Boyacá y Cundinamarca por este bloqueo en el Magdalena Medio. Sí, es muy probable que eso se presente porque los costos están aumentando considerablemente. Una tractomula que antes se demoraba un día en venir de Santa Marta acá se está demorando 3-4 días. Y ese stand-by, ese sobrecosto en los viajes, pues lo tiene que pagar alguien, los tiene que pagar. Los precios se van a aumentar con absoluta seguridad. Muchísimas gracias, gerente. Y FENAVI también en Santander está reportando que se puede presentar un desabastecimiento de comida en la zona del Magdalena Medio, en donde está la mayoría de los galpones en Santander. Esta es una noticia que vamos a estar ampliando más adelante, informó para Noticentro 1 CMI Natalie Ayala Mendoza. Gracias, Natalie. En Cartagena se disparó el precio del plátano, que es un producto básico de la canasta familiar. Tatiana, ¿qué está incrementando este valor? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el mercado de Basurto, la central de abastos más grande de la capital de Bolívar. Señalar que el plátano es uno de los alimentos más consumidos en la costa caribe y específicamente en Cartagena. Es muy apetecido por los hogares, pero recientemente su elevado costo ha permitido que los hogares no puedan acceder fácilmente al plátano, que ha pasado de costar de 1.500 una mano, que son 5 unidades, hasta 6.000 pesos. Pero para que nos hable y nos amplíe este tema, vamos a darle la bienvenida a Gabriel Grajales. Él es comerciante de plátano. Muy buenos días. ¿En cuánto está el plátano? El costo al por mayor está a 1.200 la unidad. Viene a salir la mano a 6.000 pesos acá dentro del mercado Basurto. Es obvio que para afuera tiene que tener más precio porque acá es al por mayor como vendemos. Ya el del abasto, el señor que trabaja en la carretilla, le incrementan el costo para ellos ganar. Con lo que ellos traen, la bolsa, el carro, el transporte, todo incrementa el precio. Entonces la mano está en la calle, de estar por allá 1.600, 1.800 la unidad. ¿Cuáles son las razones por las que se ha incrementado el plátano? Primero que todo, el plátano lleva un costo después de pandemia o antes de pandemia. Las tierras estuvieron más de un año sin abonar. El plátano se puede decir que se acabó por el no abono, no abonarlas. Entonces ahí se incrementó el costo, se mermó mucho el plátano, se acabó prácticamente. ¿Y qué más diría? Ya la tierra se cansó y es poquito el plátano, y ahí vino el invierno, tumbó plataneras bastante, de ahí el verano lo está acabando. El promedio que tenemos que puede coger hasta 2.000 pesos de aquí a abril, por lo que viene un verano fuerte, y luego viene una cosecha, de pronto ahí ya empieza a bajar los costos. Si la gente no se cansa, porque la gente ya está yéndose más bien por el arroz que por el plátano está más costoso que un kilo. Una mano de plátano vale más que un kilo de arroz hoy en día. Ok, muchísimas gracias. Esta es la información desde el mercado de Basurto. Más adelante la ampliación de esta noticia. Gracias, Tatiana. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, lanzó fuertes críticas contra los grupos armados que están en la fase de acercamiento con el gobierno nacional. Dijo que no hay voluntad de paz y advirtió que siguen incrementando los secuestros y los homicidios. Hernán Muñoz, ¿a qué grupo armado se refiere el gobernador? Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Puntualizó en el Clan del Golfo y dijo lo siguiente: nosotros hemos visto en el territorio antioqueño que esa voluntad que se ha expresado no se ha visto con hechos reales. Y para ser más preciso, puso el ejemplo del secuestro de los 2 desmovilizados de las FARC del Frente 18 en el municipio de Ituango, en el norte del departamento de Antioquia. También se refirió al incremento de asesinatos en algunas zonas específicas como el nordeste antioqueño. Dijo
dijo que la gobernación de Antioquia mantiene una posición de apoyo y de respaldo al primer proceso de acercamiento, pero que los grupos no pueden mostrar las dos caras de la moneda. Por un lado, una intención ante la opinión pública de negociar, pero por la otra, una crítica intención de seguir asesinando, secuestrando y cometiendo otros delitos. Y mucha atención, cambiamos de noticia porque las autoridades confirmaron el cuarto crimen de una persona en manos de ladrones. La última víctima es Juan Camilo López Duque, de 34 años, quien se desplazaba por aquí, por la conexión del Puente de la Madre Laura, y se los vamos a mostrar con la avenida regional. Este hombre de 34 años estaba en compañía de su esposa y fue asesinado, recibió un disparo y los ladrones no solamente se le llevaron su motocicleta, también lograron abandonarla en la Comuna 4 Aranjuez. Según las autoridades, las personas que se encontraban allí ya están siendo plenamente identificadas por cámaras de seguridad. 4 de los crímenes han ocurrido en el Valle de Aburrá, 3 de ellos por robarle su motocicleta, una de ellas, una profesora, lo contamos aquí en Noticentro 1 CMI, por robarle su celular. Esta mañana el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que quien se atreva a matar o a robar tendrá un precio, y por eso dijo que se mantiene la recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien permita entregar información clave sobre estos delincuentes. Y cambiamos de tema y nos desplazamos desde Medellín hacia el Urabá antioqueño, porque una comisión técnica logró llegar hasta el punto del gigantesco derrumbe en el municipio de Dabeiba, en Antioquia. Cerca de 6.000 metros cúbicos de tierra se desprendieron y se estima que durante 3 o 4 meses sea removido este material. Situación que hoy preocupa a las autoridades locales, porque el alcalde le contó a Noticentro 1 CMI que ya hay desabastecimiento en la zona, sobre todo una zona donde hay bastante producción y que necesita ser trasladada a los fines de semana para que pueda ser vendida. Pidieron intervención del gobierno nacional y anunciaron que ya hay maquinaria pesada trabajando para intentar remover los escombros, y aunque se habilitó un paso provisional, pues esto dependerá de las condiciones de estabilidad de la montaña. Y vamos a terminar con una impactante imagen, lo van a ver ustedes en el siguiente video. Un hombre se salvó milagrosamente de ser aplastado por un vehículo de servicio público en la Comuna 14, El Poblado. Según el reporte, el hombre que conducía esta motocicleta pisó uno de los bordillos que anteriormente se instalaban para separar el carril de solo bus de otros vehículos, se enredó y fue atropellado por este conductor. Este hombre solamente sufrió algunas heridas menores y sobrevivió, y las autoridades hacen un llamado también a la conciencia, pero los motociclistas denuncian que estos bordillos no solamente demuestran que están en completo abandono, sino que también se convierten en un peligro en la vía. Las informaciones de estas 4 noticias las estaremos ampliando después de la 1 de la tarde desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Hernán. La Comisión del Senado de Ordenamiento Territorial pide a la Dirección Nacional de Riesgo acciones concretas y definitivas para el control de las afectaciones del invierno en el Atlántico. Menfi Méndez, buenas tardes. ¿Qué dicen los senadores? Bianca, buenas tardes. A esta hora se realiza en la Asamblea del Departamento del Atlántico un debate de control político en lo que tiene que ver con las afectaciones del invierno de la vigencia anterior. Precisamente me acompaña el senador Carlos Meiser de la Comisión de Ordenamiento Territorial. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen a la Unidad de Control de Riesgo y al Gobierno Nacional con relación a estas ayudas? Pues mire, que se anuncien con claridad qué es lo que van a tratar de solucionar en esta zona del país. Cuando uno cita a estos funcionarios, lo que hacen es hablar del calentamiento global. Y yo creo que mientras el gobierno nacional, en su afán de convencer al mundo que la solución es el decrecimiento, yo creo que se van a demorar unos días y unos meses haciéndolo. Y en Santa Lucía, y en el Canal del Dique, y en La Mojana, están esperando soluciones concretas, no filosofía. Esas soluciones concretas, senador, también tienen que ver con las ayudas pactadas para los damnificados. ¿Sí se han recibido? ¿Cómo va este proceso? Pero es que mire, yo más que las ayudas a los damnificados, que sí han habido unos avances no totales, pero lo que queremos es soluciones que tengan un impacto en el largo plazo. Nada hacemos llevándole a una familia 1 libra de arroz, 1 litro de aceite. Lo que aquí estamos esperando es que el gobierno se comprometa con un cronograma, que no lo ha hecho, en cuáles son las acciones concretas que va a realizar para ver cómo se empiezan a arreglar ciertos problemas de infraestructura hidráulica en el país.
Muchísimas gracias, senador. También han indicado durante este debate que requieren no solamente acciones concretas, sino que estas se cumplan a mediano plazo para evitar que cuando regrese el invierno esas familias se vean nuevamente afectadas. Ucrania sufrió otra ola de ataques rusos un día después de la promesa occidental de tanques. Al menos 11 muertos en varias ciudades del país. La respuesta de Rusia al acuerdo para suministrar tanques desde Estados Unidos y Europa a Ucrania no se ha hecho esperar. Desde la madrugada, las fuerzas aéreas rusas han disparado varias oleadas de drones bomba y de misiles contra ciudades ucranianas. Para privar a los ucranianos de energía y calor, los cohetes han impactado en la mañana de este jueves en las instalaciones energéticas de Odessa y también en Zaporilla y Kiev. En la capital, el ataque ha provocado un muerto y 2 heridos. Más de medio centenar de misiles fueron disparados tras el derribo por parte del ejército ucraniano de 24 drones de fabricación iraní, lo que ha obligado a cientos de personas a buscar un refugio en metros subterráneos. La ofensiva contra la red energética ucraniana dio inicio en octubre. Desde este enero, la periodicidad de estos ataques ha ido a menos, porque según los servicios de inteligencia ucranianos y analistas de la OTAN, el arsenal ruso de misiles de precisión está bajo mínimos. Estos nuevos ataques se producen luego de que Alemania y Estados Unidos anunciaran que enviarán tanques de guerra avanzados a Ucrania y que llegarán a finales de marzo. Moscú ya había advertido la semana pasada que el suministro de tanques pesados desde Europa y Washington era motivo para recrudecer su ofensiva bélica. Escándalo en el Australian Open. El padre Novak Djokovic apoyó una marcha a favor de Putin. Los medios australianos replicaron videos que circulan en las redes donde se le ve a Serdian Djokovic con distintos símbolos prorrusos en las inmediaciones del estadio y aseguran que lanzó una frase apoyando a esa nación. La organización emitió un comunicado advirtiendo este hecho. En una de las redadas más letales de la última década en Cisjordania, Israel ha matado casi una decena de terroristas. Al menos 9 terroristas palestinos murieron hoy durante una incursión militar del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin, en lo que supone el incidente con enfrentamientos armados más letal en Cisjordania en años. Fuerzas israelíes accedieron en el campo de refugiados de Jenin, epicentro de la resistencia armada palestina en el norte del territorio cisjordano, donde estallaron enfrentamientos armados con milicianos locales. Soldados y fuerzas policiales llevaron a cabo esta operación antiterrorista conjunta con el objetivo de detener a un escuadrón terrorista del movimiento islamista Yihad Islámica, con una fuerte presencia en esa localidad. De acuerdo al ejército, este grupo habría estado involucrado en ejecutar y planificar múltiples ataques terroristas importantes, incluidos ataques con disparos contra soldados y civiles israelíes. El sospechoso del ataque a 2 iglesias en el sur de España, que dejó un sacristán muerto y un sacerdote herido, tenía orden de expulsión de esta nación europea por su situación migratoria irregular, pero carecía de antecedentes penales. Las autoridades identificaron al atacante como Yassine Kanja, un joven de 25 años de ascendencia marroquí, quien utilizó un machete para desatar el pánico en el centro de la ciudad portuaria de Algeciras y ya se lo considera un presunto yihadista. El sospechoso, que se encuentra detenido, no había sido foco de vigilancia policial por terrorismo y vivía cerca de las iglesias. Por ahora, sus motivaciones son materia de investigación. ¿Qué pasará con el metro de Bogotá? Presidente insiste en línea subterránea por la Caracas. Obras iniciales se mantienen. ¿Cuándo arrancará el metro de Bogotá? Procuraduría abre indagación preliminar a ministra de Minas Irene Vélez. Expareja de Tres Palacios no quiere recibir abogado para quedar libre en 36 horas, denuncian familiares de la DJ. Bloqueos en el Magdalena Medio afectan abastecimiento de combustibles y alimentos. Gobernador de Antioquia dice que bandas criminales en el departamento no tienen voluntad de paz. Detenidos por atentado contra intendente en Sevilla, Valle del Cauca. Senadores del Caribe ponen lupa a medidas del gobierno para atender emergencia por lluvias. Con Bianca Gambino.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Sigue la controversia por el futuro del metro de Bogotá tras el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López. El mandatario insiste en una línea subterránea y se instalarán mesas técnicas y jurídicas. Diana Giraldo con el reporte. Buenas tardes. Hola Bianca, muy buenas tardes. Pues la propuesta que le gusta al presidente Gustavo Petro cuesta 15.3 billones de pesos y retrasaría en 6 años la entrega de la primera línea. Es decir, que solo hasta el 2034 los bogotanos podrían disfrutar de este proyecto de infraestructura. Además, es importante señalar que esta propuesta plantea soterrar casi el 60% del trazado inicial. Por eso el gerente de la empresa Metro asegura que el contrato debe mantenerse como está y hace un llamado a la sensatez. Aunque la empresa china sugirió extender de manera subterránea el trazado desde la calle 72 hasta la 100, al considerar que no había riesgos jurídicos ni económicos, el presidente Petro hizo una contrapropuesta: soterrar casi el 60% del trazado inicial, es decir, desde la carrera 50 con 1 de Mayo hasta la calle 72, cuyo costo superaría los 15.3 billones de pesos. El señor presidente solicitó 2 conceptos jurídicos, según los cuales sí se podría modificar el objeto del contrato. El análisis que hace el concesionario chino es que no se podría o que sería muy riesgoso modificar el objeto del contrato. ¿Pero quién asumiría el costo de una eventual modificación? El presidente ha ratificado su compromiso de que cueste 12 o cueste 15 billones adicionales, el gobierno nacional los pondría completos, si hay una viabilidad jurídica para la modificación. ¿Y qué implicaría modificar 13 kilómetros de los 21 que tiene el proyecto que se está ejecutando? Lo que tiene mayor afectación desde el punto de vista de riesgo de no utilizarse es la compra de predios y el traslado de redes, que prácticamente estamos terminando. A 31 de diciembre nosotros hemos realizado pagos efectivos por compra predial del orden de 1.055.000 millones de pesos y en traslado de redes del orden de 320.000 millones de pesos. El metro elevado se contrató en el 2019, tiene una ejecución del 18%, el 95% de los predios ya están adquiridos, el 95% de las redes ya fueron trasladadas, el 65% de la adecuación del terreno en el patio taller ya se realizó y el 7% del intercambiador en la calle 72 ya está ejecutado. El contrato de la primera línea del metro está vigente, 4.200 colombianos están trabajando en esa obra, en el patio taller, en la 72, comprando predios, trasladando redes. La apuesta del distrito es entregar el metro en marzo del 2028, pero de materializarse, la propuesta del presidente Petro se retrasaría 6 años. Muy bien, la próxima semana entonces se instalarían estas 2 mesas de trabajo que cuentan con el apoyo de los jurídicos del gobierno nacional y del gobierno distrital. No se sabe cuándo emitirían un concepto sobre esta propuesta que le ha gustado al presidente Gustavo Petro. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde el norte de Bogotá. Diana Giraldo, en Noticentro 1, CMI. Gracias, Diana. En una cadena de trinos, el presidente Gustavo Petro volvió a defender el metro subterráneo. Los riesgos ante posibles modificaciones al contrato del Metro de Bogotá los advierte la Procuraduría General de la Nación mediante un comunicado de prensa. Por incrementos de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados, entre otros. Ante ese anuncio del Ministerio Público, el presidente Gustavo Petro, quien desde alcalde de Bogotá siempre ha defendido la idea del metro subterráneo, manifestó: ¿y por qué no hubo detrimento patrimonial cuando botaron 100.000 millones de pesos a la basura en los estudios del metro subterráneo? ¿Ese no era dinero del público? Pues es al contrario, recuperaremos parte de esos estudios que son patrimonio económico de Bogotá. Y continuó en su cuenta de Twitter: se estudió un metro subterráneo en el 2014, cuando él era alcalde, con 27 estaciones y 32 kilómetros que costaban 14 billones de la época. Y hoy estamos en uno de 19 estaciones y 22 kilómetros, que vale casi 40 billones de pesos. Pero aquí sí no hay detrimento patrimonial. El jefe de Estado, quien discutió con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la víspera, hasta muy tarde de la noche, este tema del metro subterráneo y posibles modificaciones al trazado de ese anhelo de transporte público en Bogotá, insistió en su cuenta de Twitter: digan la verdad,
no investigarán el detrimento patrimonial a la nación por más de 20 billones al anular el mejor proyecto estudiado y a punto de construirse de Bogotá porque órganos de control y presidente y alcalde eran del mismo grupo político. Ahora nos toca pagar. La controversia sigue abierta sobre si se puede realizar o no un cambio estructural al trazado del metro que está definido tanto en su primera línea como en la segunda y en cabeza de un consorcio chino. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar a la ministra de Minas y Energía por el polémico informe sobre reservas de gas y petróleo. Ana María Cuesta, ¿qué dijo la Procuradora? Bianca y televidentes, hola, ¿qué tal? Ante la controversia que ha generado un informe del Ministerio de Minas en el que se habla sobre reservas de gas en Colombia hasta 2037 y toda la polémica que ha habido, la Procuradora General Margarita Cabello acaba de anunciar una indagación preliminar contra la ministra Irene Vélez. Ante las denuncias mediáticas, los medios nos ayudan mucho a ayudar a solucionar o a investigar las reclamaciones sociales sobre falsedad, sobre que la firma estaba o no estaba en un documento que se entregó, sobre si el contenido era verdadero o no, si salía de las instancias correctas. Nos pareció que lo correcto ante esa preocupación era abrir una indagación preliminar. La Procuradora Cabello advierte que hay total incertidumbre en torno al conocimiento del proyecto de reforma sobre la salud y este mensaje le ha enviado a la ministra de Salud, Carolina Corcho. Se preocupa la gente y no tenemos certeza de qué están pensando sobre esa reforma o esos cambios al sistema de salud colombiano. ¿Cuál va a ser el régimen de transición mientras tanto? Se llevan 30 años en donde muchísimas instancias internacionales dicen que es un buen sistema el que tiene Colombia. Si solo están preocupados por las CPS y por la problemática de ellos como garantes o como quienes dan las garantías, hay muchísimas otras preocupaciones. Cabello insiste en que hay preocupaciones de la Procuraduría sobre un eventual cambio en el trazado del metro, pues se plantea uno subterráneo y le ha respondido al presidente de la República, Gustavo Petro, que puede haber un detrimento patrimonial. Desde el occidente de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1 CMI. Bianca, continúe usted con más información. Muchas gracias, Ana María. John Paulos tendrá que responder este jueves ante la justicia por participar en el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. César Melo, ¿por cuáles delitos será acusada esta persona? Hola, muy buenas tardes. Pues en las próximas horas será llevado ante un juez. John Paulos, el estadounidense, es señalado de participar en la muerte de la DJ Valentina Tres Palacios. Pues precisamente para hablar sobre el tema nos acompaña Miguel Ángel del Río, quien es el abogado de la familia de las víctimas. Doctor del Río, ¿qué les han dicho sobre la diligencia? César, estamos a la espera de que al señor John Paulos lo lleven a disposición de la Fiscalía. Nos preocupa un poco, en ese momento llevamos 12 horas ya con el privado de la libertad. No ha querido acceder a un abogado, dice que tiene abogado de confianza, pero tampoco lo asume. Entonces necesitamos agilizar los trámites. Confiamos evidentemente en las instituciones, en la Fiscalía General de la Nación, para que se lleven a cabo hoy las audiencias preliminares, que son legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Esperamos que hoy un juez de control de garantías acoja la solicitud de la Fiscalía y se le dicte una medida de aseguramiento intramural en un establecimiento carcelario para que empiece entonces a asumir su responsabilidad penal. Es decir, él estaría buscando que pasen esas 36 horas desde su captura para quedar libre. Es posible que lo esté buscando, estará acogiendo seguramente a todos los instrumentos legales, incluyendo ser ciudadano americano, aunque esa eventualidad de ser ciudadano americano no lo exime de su responsabilidad penal en Colombia. Doctor del Río, hablemos un poco de esas pruebas que tiene la Fiscalía. Ya se conocen algunos videos de cámaras de seguridad en la que se ve a esta persona manipulando la maleta que posteriormente fue encontrado el cadáver de esta persona. Hay muchísima evidencia probatoria. El tema de los videos, el tema de las declaraciones, hay unos informes de Policía Judicial que son muy contundentes sobre los elementos indiciarios, cómo ingresan al apartamento, cómo sacan entonces a esa mujer en ese carro de mercado dentro de una maleta y la relación y el espacio videográfico de cuando abren el baúl y meten la maleta en ese cubo inmenso de basura. Entonces, declaraciones, documentos, investigaciones,
todo un caudal probatorio que consideramos supremamente válido para soportar la solicitud de medida de aseguramiento el día de hoy. Bueno, Doc, para ir finalizando, hablemos un poco de a qué se expone esta persona. ¿Es un homicidio, un feminicidio? ¿Qué le va a imputar la Fiscalía y a cuántos años de cárcel se expondría en caso de ser declarado culpable? Esto es feminicidio agravado, necesariamente, acompañado de ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios con ocasión a el ocultamiento del celular de ella en su momento. Entonces, se expone a una pena de 50 años de prisión, un poco más, precisamente por esa conducta adicional, y esperamos que hoy, por lo menos con ese recaudo probatorio, él no tenga otra alternativa que aceptar responsabilidades penales. Doctor Miguel Ángel del Río, bueno, le agradecemos por acompañarnos en Noticentro 1 CMI en la emisión de El Mediodía y seguiremos muy atentos al desarrollo de esta diligencia judicial que se espera comience en las próximas horas. Desde el búnker de la Fiscalía, César Melo, Noticentro 1 CMI. Gracias, César. En Soacha intentaron linchar a un hombre detenido por un caso de abuso sexual. Angélica Arango con la historia. Angélica, buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Así es, un hombre de 30 años fue linchado en el municipio de Soacha dentro de un centro de reclusión, precisamente en la celda número 1, en donde también habrían 73 reclusos. Reflejo de esto es el problema de hacinamiento que tiene este municipio. El martes 24 de enero fue capturado un hombre de 30 años en el municipio de Soacha por delito de acceso carnal violento contra una menor de tan solo 14 años. Fue trasladado hasta un centro de reclusión en donde después de 20 minutos de ingresar a la celda número 1 fue linchado por los otros 73 reclusos que estaban dentro de este recinto. Las autoridades corroboraron que se trató de una agresión colectiva dentro de este centro de traslado por protección y que presuntamente la razón habría sido por el delito del hombre. Sin embargo, aún es incierto la razón por la cual se motivó este hecho. Esa persona sale o se asoma a la puerta gravemente golpeada. Inmediatamente se le prestan los primeros auxilios y se traslada al centro asistencial más cercano, donde la persona manifiesta tener un dolor fuerte en el pecho y no tener buena respiración. Después de pasar unos minutos del hospital cardiovascular nos informan que esta persona fallece. En la celda número 1 de los 74 capturados, 12 son por delitos sexuales y en el centro de los 231 capturados, 61 son por delitos sexuales, en donde se tiene un hacinamiento del 260%, una preocupante situación. Bajo la custodia de las instalaciones en todo el municipio de Soacha, tenemos 471 personas privadas de la libertad, es decir, 298% hacinamiento, ya que si nos vamos a las capacidades que podríamos mantener, serían solamente 158 personas privadas de la libertad y tenemos 471 en todo el municipio, en las diferentes unidades y estaciones de policía. Situación que es bastante compleja, donde se ha invitado al Ministerio Público, a la Personería, a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades territoriales para poder generar estrategias con el IMPEC y con el Gobierno Nacional para mejorar en este aspecto en las estaciones de aquí del municipio de Soacha y de la metropolitana. Soacha cuenta con 6 centros de reclusión en donde se presenta el mismo factor, hacinamiento. Por otro lado, es grave la situación que vive la comunidad indígena en Vera, en el albergue en la Unidad de Protección Integral La Rioja. En este momento hay problemas de hacinamiento, problemas de salud. Estos mismos son los que han causado la muerte en una semana de 2 bebés. Preocupante situación se vive en el albergue de La Rioja. Una emergencia sanitaria y humanitaria vive la comunidad indígena en Vera que habita esta Unidad de Protección Integral. Otro bebé murió en tan solo una semana. El menor falleció a las 3 de la tarde, tenía solo 9 meses. Todo indica que tenía un cuadro de desnutrición, lesiones en la piel y presuntamente malaria. Desafortunadamente, falleció en el Hospital Santa Clara. La comunidad vive en condiciones de hacinamiento. Hay alrededor de 700 niños, 200 de ellos tienen alguna enfermedad y 35 están hospitalizados. En un espacio, en un alojamiento duermen como 300 personas, de 1.500 personas usan de un sanitario
y hacen filas de 12 de la mañana y hasta las 10 de la mañana. Este lamentable caso se suma al de Darkiel Arce Viracha, un menor de la comunidad embera de 1 año y 7 meses, quien fue encontrado sin signos vitales en la mañana del domingo en la UPI de La Rioja, en Bogotá. En otras noticias, por los problemas de movilidad que vive la calle 80, la Policía de Tránsito dispuso un operativo para regular a las rutas escolares y sobre todo tener precaución con los menores que se movilizan en este sistema. La Policía de Tránsito desde tempranas horas adelantó un operativo en la calle 80 vía Bogotá a Medellín. El fin era supervisar el regreso a clase de los estudiantes hacia sus instituciones educativas. La idea de este plan es supervisar la movilidad y monitorear la seguridad de los menores, en donde se revisan los documentos en regla, las condiciones tecnomecánicas del vehículo y el botiquín en regla. Alrededor de 19.000 niños transitan por este corredor diariamente. Es importante y le pedimos a nuestros padres de familia que tengan la conciencia de los vehículos con los cuales están enviando a sus hijos al colegio, que tomemos la responsabilidad todos. A nuestros conductores y a nuestras empresas de transporte escolar les solicitamos que realicen una revisión exhaustiva de sus vehículos en las condiciones técnico-mecánicas con que se están desplazando, así como tener actualizada la documentación del vehículo y del conductor. Desde la próxima semana se intensificará la movilidad porque ingresan más instituciones educativas. En el corredor de la calle 80 se tendrá un carril exclusivo para rutas escolares. Recordemos que la próxima semana entran el resto de instituciones educativas, por lo tanto se podrían presentar algunos problemas de movilidad. Desde el centro de Bogotá me despido, Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. 2 hombres acusados de atacar a un policía en el norte del Valle fueron capturados luego de hacerles un exhaustivo seguimiento desde el año 2007. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Quiénes son los detenidos? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Se trata de alias El Flaco y alias El Zarco. Ellos dos se dedicaban al hurto de vehículos particulares y también de transporte intermunicipal. Además, habrían atacado a un uniformado de la Policía Nacional el año pasado en el norte del Valle. Ellos son alias El Zarco, de 36 años de edad, y El Flaco, de 33. 2 hombres que formaban parte del cartel de los más buscados por las autoridades en el Valle del Cauca, al ser acusados como los presuntos responsables de múltiples delitos contra los habitantes del norte del departamento y del ataque contra el intendente de la policía, Eisenhower Montenegro, en límites con Quindío el año pasado. Estas personas serían los responsables del atentado pasado 28 de agosto en contra de funcionarios adscritos a la seccional de tránsito y transportes. Además, estas personas eran los encargados de los hurtos, no tan solo a los buses intermunicipales, sino también a las personas que se desplazaban por los corredores viales del Valle del Cauca. Los capturados en el municipio de Sevilla cuentan con un amplio prontuario criminal y desde el 2007 les seguían la pista por su participación en casos de hurto, homicidios, tráfico de estupefacientes y de armas de fuego. En otras noticias, fueron rescatados 2 secuestrados que estaban en poder de presuntos integrantes del ELN en la zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca. Este es el momento en que los 2 trabajadores de una empresa son rescatados por el Gaula Militar, luego de permanecer varias horas secuestrados en la zona rural del municipio de Dagua, al parecer por sujetos que se identificaban como integrantes del ELN y que días previos contactaron a la compañía ubicada en Buenaventura para un falso servicio. Los hechos ocurrieron cuando la empresa con sede en Buenaventura, en la que trabajaban las víctimas, recibió la solicitud para prestar servicio de recolección de chatarra. Ya en la zona, los 2 trabajadores recibieron la llamada de un sujeto que se identificó como presunto integrante del grupo armado organizado ELN, manifestándole que se encontraban secuestrados y atentarían contra su vida si ellos intentaban escapar. De acuerdo con las autoridades, los responsables del plagio exigían a los familiares de las víctimas la suma de 30 millones de pesos para dejarlos en libertad. Y una vez conocida la extorsión, interpusieron la denuncia que permitió su ubicación y seguro rescate. Y finalizamos con la propuesta que le entregarán las autoridades del Valle del Cauca a la mesa de diálogos de paz entre el gobierno nacional y el ELN para que permitan un retorno seguro de aquellas comunidades desplazadas por el conflicto armado.
Antes del 8 de febrero, las delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN, que se sentarán en México para avanzar con los diálogos de paz, recibirán del Departamento del Valle la solicitud para que se implementen medidas que permitan el regreso seguro de comunidades afro, campesinas e indígenas desplazadas por el constante enfrentamiento entre grupos armados ilegales sobre el Pacífico que se disputan el control de las rutas del narcotráfico. Que permita que la población se pueda retornar a su sitio de una manera segura, de una manera legal. Y lo otro, que las personas que están en confinamiento pues tengan la seguridad del Estado. Llevar alivio humanitario significa implementar las medidas del Gobierno Nacional, el PENIS, por ejemplo un PENIS para Buenaventura, que se implemente el PD, Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, y que se hagan los retornos como corresponde. Entonces ese plan de alivio lo vamos a condensar en una reunión en Buenaventura. También habrá un mensaje de urgencia para que se ejecuten los planes de sustitución de cultivos ilícitos y el cese de hostilidades sobre los ríos Naya, Yurumangui, Cajambra y San Juan como parte de los alivios humanitarios. Que nosotros acompañamos como gobierno departamental al gobierno nacional en el cese al fuego bilateral. Si cesa la violencia en el territorio, pues la gente podrá retornar, podrá cultivar y tener garantía. Entonces necesitamos que no haya reclutamiento de niños y niñas, que no haya afectación de la violencia contra las personas que están en el territorio. Las solicitudes se dan luego de los 5 días de caravanas humanitarias por Dagua, el Bajo Calima y el Medio San Juan, zona rural de Buenaventura, donde pudieron verificar las condiciones reales de la población afectada por el conflicto armado. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Sebastián. Al regresar a Noticentro 1, CMI, gobernador de Antioquia denuncia aumento de secuestros y homicidios en la región. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El gremio avícola en Santander prevé un aumento en el valor del huevo y el pollo. ¿Por qué? Natalia Ayala con la noticia. Bianca, televidentes, feliz tarde. El aumento en el precio del huevo y el pollo se puede dar por los bloqueos que ya registran más de 18 días allí en el troncal del Magdalena Medio. Las materias primas para fabricar los alimentos no están llegando debido a que hay carros allí represados. Los comerciantes del gremio hacen un llamado al gobierno nacional. Los bloqueos que ya completan 18 días en la Ruta del Sol hacia el Magdalena Medio en Santander empezaron a generar afectaciones en el sector avícola. Productores alertaron que no han llegado materias primas para la fabricación del alimento. Toda la materia prima, el maíz y la torta de soya vienen de la costa, vienen de los puertos. Y en este momento, por los trancones que hay, por los paros, la materia prima no está llegando. La situación podría generar un aumento en el precio del pollo y el huevo en varias zonas del país, ya que Santander produce el 25% de la proteína. Estos paros realmente afectan a la canasta familiar de los menos favorecidos. Una libra de carne vale 15.000 pesos y con ella comen 4 personas. Por menos de la mitad usted compra más de 10 huevos o compra 10 huevos y comen 10 personas. Según la ANDI, en Santander los bloqueos también están afectando otros gremios como el del combustible. Con más de 3.546 toneladas represadas en insumos, en productos, en materia prima. Aquí vemos como sectores como el agropecuario, el sector construcción, el sector de hidrocarburos, de servicios, por supuesto, el metal mecánico, manufactura, automotriz, se han visto sumamente afectados por estos paros. Desde Barrancabermeja, en donde ya se acabó la gasolina, se está haciendo un llamado a los manifestantes a permitir el paso de alimentos y medicamentos. También le pido a los manifestantes respetar todos los derechos de los demás, en el sentido en que permitan el paso humanitario de personas en ambulancias, de recorridos que transportan elementos que son necesarios para la vida de todos los habitantes de Barrancabermeja. En la vía hay camiones con tanques de oxígeno y medicamentos represados desde hace 4 días. Según la ANDI, en el tema económico hay más de 5.000 millones de pesos retenidos en mercancía en estos bloqueos hacia el Magdalena Medio, lo que hace que las empresas puedan incumplir con sus pedidos, informó Natalia Ayala Mendoza, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Natalie. En Cartagena el costo del plátano está por las nubes. Este alimento ha pasado de ser uno de los más consumidos por los hogares a ser de los últimos alimentos incluidos en la canasta familiar. Tatiana Rodríguez, ¿cuál es la razón? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Las condiciones climáticas, el costo del transporte y de los insumos son algunas de las razones por las cuales el plátano se ha encarecido. Anteriormente se podía conseguir una mano en 1.500, ahora hasta en 6.000 pesos.
El plátano es de los alimentos más consumidos en la costa caribe y especialmente en Cartagena, debido a que es un excelente acompañante en todo tipo de platos. Hoy su precio se ha disparado, dejándolo como una de las últimas opciones en la canasta familiar. No lo puedo comprar porque imagínese, la canasta familiar está difícil. Esto es bastante tremendo, la verdad es que por lo menos para las personas que somos asalariadas se nos ve complicada la situación de comprar. De hecho, por lo menos ahorita estamos reemplazando con la papa, que es lo que está un poco, por decir así, más accesible. Anteriormente, una mano de plátano correspondiente a 5 unidades se podía conseguir hasta en 1.500 pesos. Hoy ronda los 7.000 pesos. Yo tengo tienda. Y así que todavía el precio aquí mismo está 1.000 pesos, entonces uno en la tienda tiene que vender 1.500, 1.300. Hay una mano de plátano que vale 7.000, 6.000 pesos, ¿sabes? Está todavía muy fuerte. Las razones de su elevado costo son varias de acuerdo con los comerciantes. El plátano que consumimos en Cartagena viene principalmente del Urabá antioqueño y del departamento de Córdoba en la región de Moñitos. Los fenómenos naturales ha hecho que la producción disminuya de manera sensible y eso ha presionado el costo del mismo, pues la oferta no es suficiente. Igualmente para Cartagena y en general para el Caribe, traer plátano de los llanos orientales por los costos logísticos también resulta muy costoso. Otros alimentos que se han encarecido son el queso y el ñame. Y los comerciantes señalan que ahora surge un inconveniente mayor y es que precisamente no se está vendiendo el plátano y está quedando en la central de abastos. Por ahora es toda la información desde Cartagena, Tatiana Rodríguez, para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Muchas gracias, Tatiana. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que los grupos armados que están en la etapa de acercamiento con el gobierno no están mostrando una voluntad real de negociar y lanzó fuertes críticas contra el Clan del Golfo. Hernán Muñoz, volvemos con usted. ¿Qué más dijo el mandatario? Bianca, buenas tardes. No se demuestra con hechos reales. Fue una de las expresiones del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, al referirse a la situación de acercamiento de la paz total con el gobierno nacional y puso como ejemplo un secuestro ocurrido en el municipio de Ituango. Desde Colombiatex 2023, el gobernador Aníbal Gaviria dijo que los grupos armados que están en la etapa de acercamiento con el Alto Comisionado para la Paz predican pero no aplican y puso como ejemplo el secuestro de los 2 desmovilizados en el municipio de Ituango. Nosotros hemos visto desafortunadamente en el territorio antioqueño que esa voluntad que se ha expresado no se ha visto con hechos reales. Advirtió que el Clan del Golfo tiene 2 caras. Por un lado se está mostrando como un grupo que quiere dialogar, pero que al mismo tiempo sigue atentando contra la población civil. La paz total es un anhelo, pero que ese anhelo verdaderamente se vea real, con hechos, y es lo que no estamos palpando ni con esta circunstancia del secuestro, ni con los homicidios y con otras acciones contra la población del departamento. El mandatario dijo que, aunque respalda la iniciativa de diálogo entre el gobierno y los grupos armados, advirtió que no conoce detalles de la primera fase de conversación de las 2 estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá y el Alto Comisionado para la Paz. De 3 a 4 meses podría tardarse la remoción de escombros en el gigantesco derrumbe en el municipio de Dabeiba, en Antioquia. El alcalde de ese municipio anunció desabastecimiento. 6.000 metros cúbicos de tierra se desprendieron en la vía Dabeiba-Camparrucia, sector El 90. Cerca de 6.000 personas permanecen aisladas. Una comisión técnica llegó a la zona para evaluar la emergencia. El alcalde de ese municipio anunció con preocupación que ya hay desabastecimiento. La gran cantidad de campesinos que están perjudicados porque no pueden sacar sus productos. Esta es una zona que siembra bastante, que cosecha mucho y en este momento estos productos se están echando a perder. Según el reporte, llegar a la zona podría tardar hasta 2 horas desde el casco urbano y aunque se habilitó un paso provisional, el terreno es inestable. En la zona ya hay presencia de maquinaria que ayudará a remover el material. El mandatario pidió intervención del gobierno.
Y terminamos con una impactante imagen de un hombre que se salvó milagrosamente de ser aplastado por un bus en la comuna 14 El Poblado. Al parecer, el hombre que conducía esta motocicleta pisó uno de los bordillos que anteriormente eran instalados para separar el carril de solo bus con otros vehículos y fue arrollado por este conductor del vehículo de servicio público. Al parecer, el motociclista solamente sufrió lesiones menores y ellos reclaman mayor intervención en las vías y dicen que estos bordillos que hoy están en completo abandono se convierten en un peligro en la vía. Terminamos con esta información desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Hernán. El debate de control político citado por senadores en el Atlántico se cumple sin la presencia del director de riesgo. Así lo denuncian los congresistas. Senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial lamentaron que el director nacional de gestión de riesgo, Javier Pava, no asistiera a la convocatoria del debate de control político por las afectaciones del invierno en el departamento del Atlántico. Así lo señaló el senador José David Name. Hoy en la convocatoria que hizo la Comisión de Ordenamiento Territorial para hablar del problema invernal en los municipios del departamento del Atlántico, no hizo presencia realmente los ministros ni el director de Prevención y Desastre. En el mismo sentido, se pronunció el senador Efraín Cepeda. Advirtió que las ayudas no han llegado al número total de damnificados y que el gobierno debe tomar acciones a largo plazo para enfrentar eventuales fenómenos climáticos. Y tenemos más de 37.000 damnificados, 18.000 familias y los registros indican que han llegado solo 6.000 subsidios. De manera que lo primero, y siempre ante las emergencias, es la atención humanitaria. Los alcaldes de los entes territoriales también esperan la respuesta por parte de la unidad de riesgo. Consideraron que ha sido insuficiente. En el municipio de Santa Lucía, por ejemplo, de los 800 damnificados, solo 300 han recibido los auxilios, según lo denunciaron. Por primera vez desde el estallido de la crisis, una parte del Congreso peruano impulsa una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte debido a su permanente incapacidad moral para mantenerse en el cargo. Los bloqueos y manifestaciones en Perú ya empiezan a generar escasez de algunos productos básicos, así como el aumento de precio de los combustibles y alimentos, especialmente en las provincias del sur del país, epicentro del estallido social que exige la salida de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, pero que ha tenido como respuesta una fuerte represión y la militarización de varias zonas. La grave crisis que golpea a Perú desde diciembre pasado ya ha cobrado la vida de más de 50 personas y por primera vez desde su inicio, un grupo de 30 legisladores de oposición impulsan en el Congreso peruano una moción de vacancia contra la presidenta debido a su permanente incapacidad moral para mantenerse en el cargo y cuestionando duramente el uso desmedido de las armas contra el pueblo peruano. Se espera que la moción de vacancia sea considerada en la sesión del Pleno del Congreso de hoy, aunque se necesitan 66 votos para admitirla a trámite y luego se deben conseguir 87 votos para la destitución de la jefa de Estado. Y aunque los apoyos no parecen lo suficientes para que el legislativo avance en el proceso de vacancia, en menos de 2 meses de gobierno, la mandataria peruana podría enfrentar su primer intento de destitución, mientras a nivel internacional la ONU ya exige una investigación por las muertes registradas durante la crisis. Hasta el momento, Boluarte ha reiterado que no renunciará al cargo hasta que se lleve a cabo el adelanto de elecciones generales previsto inicialmente para abril de 2024. Venezuela buscará combatir terrorismo en alianza con 2 países de la región. En medio de la normalización en las relaciones de Venezuela con Colombia y Brasil, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos, reveló que habrá una alianza con estos países para combatir el terrorismo. Agregó que se expandirán con la cooperación internacional contra el crimen y delitos y además que desde su ministerio se realiza una revisión permanente del estatus y las actualizaciones de algunas organizaciones no gubernamentales, pero no detalló cuál es la finalidad de este procedimiento.
Cientos de miles de bolivianos de todo el país participaron en un cabildo nacional liderado por la oposición que pide amnistía para los presos políticos y amenazó con impulsar un proceso revocatorio contra el presidente Luis Arce. En al menos 9 ciudades capitales de Bolivia se realizó esta asamblea local de las bases opositoras que exigen que se apruebe una ley en los siguientes 30 días para liberar al gobernador Luis Fernando Camacho y la formación de un partido político único que sea un rival viable contra el gobernante MAS en 2025. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación Lo Sé Todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.